Atendiendo a la gran puntualidad de nuestros asistentes. Nuevamente, buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro lunes de webinar del sector salud. Como les comentaba, el día de hoy vamos a tratar el tema cambios en la resolución 167 del anexo 1.1 del 2022, a cargo de nuestras panelistas Alejandra Yepes, Ligia Escobar y Zeneglia Zuluaga. Les recuerdo que pueden enviarnos todas sus preguntas e inquietudes a través del chat. A medida que va avanzando el webinar, les vamos a ir dando respuestas a algunas y también tendremos apertura para dar unas respuestas mucho más amplias. Entonces, bienvenidos y le doy la palabra a Ligia, Alejandra y a Zeneglia para que demos inicio a este gran webinar. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandra Yepes, gerente de proyectos de la unidad de salud. El día de hoy pues, nos está acompañando nuestra gerente de operaciones. El objetivo de este webinar, como bien lo menciona Alejandra, es poder presentar los cambios en la resolución, el impacto que vamos a tener en cada una de las aplicaciones. Vamos a ver nuestra agenda el día de hoy, pues presentar el contexto normativo a nivel general, las adecuaciones que vamos a tener en la aplicación de Serviente Clinical Suite. Vamos a ver los cambios en las aplicaciones de cuentas por pagar, en honorarios web y una vez realicemos la finalización de esta presentación, vía chat vamos a tener la oportunidad también de presentar algunas preguntas y las vamos a ir respondiendo en la medida de que estas no tengan un nivel de complejidad alto. Y al final vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas ya para dar un mayor detalle a cada una de ellas. Entonces, vamos a darle paso a nuestra compañera Zeneglia Zuluaga para iniciar esa primera parte del contexto normativo. A todos muchas gracias por su interés y por la asistencia. Tengan un excelente día. Buenos días, ¿cómo están? Vamos a iniciar el webinar con la parte de algunos conceptos normativos relacionados con la resolución. Bueno, entonces acá vamos a mirar cuáles son las normas que se han expedido alrededor de documentos soporte. Entonces tenemos que iniciaron desde el 2020 con la resolución 042 emitida en mayo, en la cual la reglamentación de documentos soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente en el artículo 55. Entonces, en esta resolución se define en este artículo que se va a dar inicio a las normatividades de documentos soporte. Luego, en julio del mismo año sale un comunicado 55 en el cual nos indican que inicia la vigencia de documentos soporte en agosto de 2020. Ese comunicado expresa la normatividad para iniciar de manera física. En este comunicado, la DIAN expresa pues, que se debe tener un consecutivo y algunas normas para iniciar documentos soporte de manera física. Después de ahí, sale la resolución 012 en febrero de 2021 con su anexo técnico. Entonces aquí la DIAN nos empieza a indicar, vea, vamos a tener documento soporte electrónico y esta es la información y así es como me lo deben enviar y esto es lo que debe contener. Después de ahí hubo un aplazamiento hasta el 31 de enero del 2022 con la resolución 063 que salió en julio 30 del 2021.
Y luego de ahí, la última resolución que tenemos, que es la que vamos a ver a continuación, y los cambios en Serviinte, es la 167, emitida el 30 de diciembre del 2021. En esta resolución ya nos indica la DIAN que la vigencia es el 2 de mayo, que su anexo técnico vigente es el 1.1, o sea, hizo unos cambios con respecto al anexo inicial, que era el 1.0. Entre esos cambios que hizo, ¿qué cambios estaban? En el anexo 1.0 solamente estaba definido como documento electrónico el documento soporte. Para el anexo 1.1 ya están definidos dos tipos de documentos electrónicos, que es el documento soporte y las notas de ajuste. Notas de ajuste para anulación, o sea, notas crédito. No está permitido notas débito. Bueno, vamos a mirar qué es el documento soporte. Entonces, el documento soporte es el documento que se usa para acreditar la compra de un bien o servicio y que debe generar el comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta o documento equivalente. También se permite realizar corrección o anulación del documento soporte mediante notas de ajuste. ¿Quiénes son los obligados a expedirlo? Está obligado si el adquiriente, si adquiere un bien o servicio, cuando realiza compras o adquiere servicios a un proveedor no obligado a expedir factura de venta. ¿Cuándo se usa? Lo expide como comprador para documentar la transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos descontables por medio de un documento con numeración autorizada para la DIAN. O sea, numeración autorizada para la DIAN nos da para el documento soporte. Para las notas de ajuste es una numeración interna que cada institución defina. ¿Cuáles son los requisitos que nos define la DIAN para el documento soporte electrónico? Entonces nos define que debe estar expresamente denominado como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Debe tener la fecha de la operación, que debe corresponder a la fecha de generación del documento. 3. Debe contener los apellidos, nombre o razón social y número de identificación tributaria, NID, del vendedor o de quien presta el servicio. Tratándose de contratos suscritos con los no residentes fiscales en Colombia, no inscritos en el Registro Único Tributario RUT, el requisito del número de identificación tributaria NID se entenderá cumplido con la identificación otorgada en el país de origen del no residente. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que si la compra o el servicio es a una persona o a una empresa residente en el país, debe tener un RUT. Pero si es a un extranjero, la identificación puede ser la identificación de su país de origen. Punto 4. Debe contener los apellidos, nombre y razón social y número de identificación tributaria del adquiriente de los bienes y servicios. 5. Debe llevar el número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de documentos soporte, incluyendo el número, rango y vigencia de autorizado por la DIAN. O sea, esto para el documento soporte, como les comenté, para las notas de ajuste es una numeración interna que no requiere autorización por la DIAN. 6. Debe tener la descripción específica del bien o del servicio prestado. 7. Debe detallar el total de la operación. 8. Incluir la firma del emisor del documento soporte
al momento de la generación, de acuerdo con las normas vigentes y con la política de firma que establezca la Unidad Administrativa Especial, DIAN. 9. Utilizar formato electrónico de generación que establezca la DIAN. Y 10. El Código Único de Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente CUTS. Entonces, cada uno de estos documentos electrónicos, ya sea el documento soporte o la nota de ajuste, debe tener un número único que la DIAN lo define como CUTS. Es similar al CUFE de la factura electrónica y al CUE de las notas créditos de cartera. Bueno, ya vamos a pasar a mirar cómo es el funcionamiento de este documento soporte en la aplicación. Entonces, en la primera parte vamos a mirar los cambios en la aplicación de cuentas por pagar y toda la parte de parametrización. Ya de ahí, finalizando esta parte, entonces vamos a tener una sección de preguntas y respuestas antes de continuar con la parte de honorarios médicos. Bueno, el proceso de documento soporte electrónico, tenemos que intervienen 4 actores. Está la institución, la IPS, está el proveedor, que es con quien se contrata el servicio o la compra. Entonces la IPS realiza una compra o solicita un servicio a un proveedor. Este proveedor, que es un proveedor no obligado a realizar factura electrónica, emite una cuenta de cobro y esa cuenta de cobro la recibe la institución, la IPS. ¿Qué hace la IPS con ese documento? Entonces, con base en ese documento, registran el sistema en Serviente, en cuentas por pagar o en horarios médicos, los datos requeridos para poder generar el documento soporte, y de ahí generamos un archivo que enviamos al proveedor de facturación electrónica. Este proveedor de facturación electrónica traduce esa información, la convierte en el XML legal y la envía a la DIAN. La DIAN revisa esa información, la valida y genera un documento soporte o nota de ajuste validado por la DIAN, y el proveedor de facturación electrónica la recibe. Ese proveedor de facturación electrónica, al recibir esa información, la devuelve a la IPS. En este caso, o sea, documento soporte, a diferencia de la factura electrónica, el proveedor de facturación electrónica solo devuelve el documento a la IPS, o sea, a la institución que lo está generando, no envía ninguna información al proveedor. Si la institución considera que el proveedor debe tener esa información, es la IPS la que debe enviar al proveedor esa información por alguno de los medios que él considere. Puede ser físico o puede ser electrónico mediante un correo. Bueno, entonces aquí vamos a mirar como el flujo del proceso más detallado. Acá no tenemos el proveedor porque el proceso del documento soporte electrónico no interviene el proveedor, solamente interviene la institución, el proveedor de facturación electrónica y la DIAN. Entonces, en la IPS, cada una de las instituciones vamos a generar la información que vamos a generar. Vamos a generar la factura en cuentas por pagar,
o la nota de ajuste en cuentas por pagar o en honorarios, el documento, como de la misma forma que hoy lo hace. Ese proceso continúa igual, de la misma forma, ustedes van a registrar la información. De ahí, ¿qué hacemos con esa información? Entonces, con esa información vamos a generar un archivo plano, un archivo TXT que vamos a enviar al proveedor de facturación electrónica. Ese proveedor, ¿qué va a hacer? Va a hacer una validación de esa información, va a generar el CUTS, va a generar la firma digital, va a generar el texto para el QR y genera el XML legal que envía a la DIAN. La DIAN, ¿qué hace? La DIAN va a validar esa información. Luego de esa validación va a emitir una aceptación o un rechazo. Si el documento es, y ya de ahí el proveedor de facturación toma ese documento aceptado o rechazado por la DIAN y lo devuelve a la institución. Entonces, si el documento es aceptado, ahí termina pues su proceso. Y si el documento es rechazado, vuelve pues, inicia todo su proceso, revisión de inconsistencias y vuelve y empieza el mismo ciclo. Bueno, ahora sí pasamos a ver los cambios directamente en las aplicaciones que están involucradas. Entonces tenemos cambios en maestros administrativos, que es la aplicación de HMAES, y para los clientes que aún tienen gestor, entonces también en gestor, en GMAES. Tenemos cambios en cuentas por pagar, en suministros y en honorarios web. Bueno, entonces vamos a empezar con cuentas por pagar. Entonces, vamos a mirar la configuración, que son los maestros, los movimientos y algunos otros componentes que necesitamos para la integración. O sea, la integración para generar el documento soporte electrónico es similar, es de la misma forma que se hace en factura electrónica. Entonces, ¿qué maestros tenemos cambios o maestros nuevos? Entonces tenemos, el primer maestro es el maestro de parámetros de facturación electrónica. Este maestro es compartido con factura electrónica y es el que está localizado en la aplicación de HMAES o de gestor para los clientes que tienen gestor. Tenemos un maestro nuevo en el que vamos a registrar la numeración de la autorización de documento soporte. Ese documento lo tenemos localizado en cuentas por pagar. Tenemos cambio en el maestro de proveedores de cuentas por pagar y en el maestro de fuentes de cuentas por pagar. En los movimientos y procesos que se ven involucrados o afectados en este proceso de documento soporte electrónico están el movimiento de facturas y el movimiento de notas de cuentas por pagar. Como movimientos en procesos están el proceso de importar facturas y notas de cuentas por pagar y el proceso de generar facturas y notas de suministros a cuentas por pagar. Bueno, como otros componentes que están involucrados acá en la resolución tenemos los campos constantes, tenemos el servicio que nos va a generar el archivo plano, los flujos de ITELIN
y la representación gráfica, que todos estos componentes son conocidos por ustedes desde el manejo de la factura electrónica. Bueno, entonces acá estamos viendo la pantalla del maestro de parámetros de facturación electrónica. En el recuadro rojo están resaltados los cambios que están relacionados con documento soporte. Entonces tenemos la fecha de inicio de documento soporte. ¿Qué vamos a colocar acá en esta fecha? En esta fecha, en el ambiente de producción deben tener el 2 de mayo. En el ambiente de pruebas van a colocar la fecha en la que se vayan a iniciar las pruebas, que va a ser antes del 2 de mayo. Está el código de la plantilla estándar que manejamos para la representación gráfica, que es DOS 001. Está el indicador de la representación gráfica que funciona igual que en factura electrónica. Si marcamos PDF, quiere decir que la representación gráfica que vamos a ver es la que emite el proveedor de facturación electrónica y esa será la que se muestre cuando ustedes la quieran ver. Si colocamos en línea, en la parte de la representación gráfica, quiere decir que cuando ustedes vayan a generar la representación gráfica, ella no está almacenada como un PDF, como un archivo, sino que cuando en el momento que se le dé clic en el botón para generarla, la vamos a construir con base en la información que se tiene para podérselas mostrar. El siguiente campo es el campo de ambiente, ¿sí? El campo de ambiente tiene dos valores, pruebas y producción. En su ambiente de producción, pues debe estar lógicamente en producción y en el ambiente de pruebas, este ambiente va a estar en pruebas. Bueno, documento soporte, pues también como les contaba, tiene la misma filosofía de factura electrónica, que se basa en el envío y recepción de archivos entre el proveedor de facturación electrónica y Serviinte. Entonces vamos a tener una ruta local donde vamos a alojar esos archivos que vamos a estar enviando y recibiendo. Y la ruta del proveedor de facturación electrónica, que es un servidor SFTP, en el cual vamos a compartir, a llevar los archivos y a obtener los archivos que nos comparte el proveedor de facturación electrónica. Adicional, tenemos los datos de conexión a ese servidor, que estos datos los provee el proveedor de facturación electrónica. Les indica a cada uno de ustedes cuáles son los datos para hacer esa conexión. El host, el usuario, la contraseña y el puerto. Estos datos para los que tienen proveedor Carvajal van a ser los mismos de factura electrónica. Entonces el programa les va a colocar por defecto esos mismos datos. En el caso que el proveedor sea diferente y los datos cambien, pues deben modificarlos en esta sección. Bueno, vamos a continuar con el maestro de autorización de la numeración de documentos soporte. ¿Qué vamos a registrar en este maestro? Vamos a registrar la autorización que nos dé la DIAN para manejar documentos soporte únicamente. Acá no vamos a registrar autorizaciones para notas, solamente la autorización para el documento soporte que nos emita la DIAN. Entonces, este maestro funciona a nivel de ente jurídico. ¿Qué quiere decir de ente jurídico?
que si usted tiene 2 NID o tiene uno solo o tiene más de uno, entonces por cada NID diferente o por cada compañía que maneje con NID diferente debe venir y crear un registro en este maestro. Este maestro entonces tiene la estructura administrativa, que es tipo ente jurídico, el tipo de documento, que es documento soporte, el número de la autorización que la DIAN les regale, la fecha de esa autorización, la fecha inicial, la fecha final, el indicador de activo, unas observaciones que son opcionales si se manejan. En el detalle que vamos a colocar, en el detalle vamos a relacionar el fuente del documento soporte. Entonces tenemos un tipo de documento que siempre va a ser el 05, porque en el momento la DIAN solamente tiene definido un único documento electrónico para documento soporte. Esta parte de contingencia la tenemos acá por si más adelante la DIAN genera tipos de documento de contingencia o numeraciones de contingencia. En el momento no están definidas. Se colocaron porque pues factura electrónica las tiene y si en el futuro las requerimos, pues utilizaríamos estos campos para registrar la información. El siguiente dato es la estructura de último nivel en la que vamos a generar esos documentos soporte. Y el fuente del documento soporte. Ese fuente se obtiene del maestro de fuentes de cuentas por pagar, debe estar definido como tipo documento soporte. Bien, si vamos a manejar prefijo, entonces aquí va el número del prefijo, tenemos el número inicial, el número final de esa numeración que nos está dando la DIAN. Entonces la DIAN nos va a dar una autorización y nos va a decir, vean, sí, señores, esa autorización está vigente desde el 2 de mayo hasta no sé qué fecha digamos que fuera el 31 de diciembre del 2022 y su número inicia en 1 hasta el 5000 o inicia en 50. Bueno, depende pues ya de la información de la DIAN, entonces la información la registramos en este maestro. Siguiente maestro que tiene cambios, el maestro de proveedores. En el maestro de proveedores adicionamos un campo que se llama generar documento soporte, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer ahí? Tienen que ir a revisar los proveedores que actualmente tienen, que este indicador quede correctamente diligenciado para los proveedores que van a generar documento soporte. Este campo, pues, de generar documento soporte del maestro de proveedores, lo entregamos poblado con base en la información que ustedes tienen actualmente para documento equivalente, documento soporte, ¿sí? Que depende del régimen. El siguiente maestro es el maestro de fuentes. Entonces, en el maestro de fuentes se adicionó el prefijo y un indicador de si genera documento electrónico o no genera documento electrónico esa fuente, ¿sí? Entonces, aquí en ese maestro ustedes deben tener un único fuente. ¿Y por qué un único fuente para documento de soporte? Porque la DIAN solamente está dando una única numeración para ese documento soporte. Entonces acá debe haber un único fuente que debe estar marcado para su documento soporte, que debe ser tipo documento soporte. Y ese le pueden colocar prefijo, que es un campo opcional.
Si va con prefijo, le colocan su número de prefijo, si no, no se lo colocan y quedaría vacío. Para los fuentes de notas, de las notas que ustedes usan para generar notas a documentos soportes, o sea, facturas que tienen relacionadas un documento soporte, deben abrir los fuentes. ¿Por qué se deben abrir los fuentes? Porque las notas electrónicas o notas de ajuste, como se llama, como se define en la DIAN para las notas de documento soporte, las notas de ajuste solamente se permiten para documentos soportes electrónicos. Entonces, puede haber un periodo en el que ustedes solamente tengan todavía documentos soportes que no son electrónicos y que les requieren hacer una nota. Entonces, a esos documentos soporte que son no electrónicos, deben usar un fuente que no sea electrónico para hacer esas notas. ¿Y por qué? Porque la DIAN no nos permite enviar esa información en notas electrónicas. Y para si van a hacer una nota para un documento soporte que ya es electrónico, entonces deben usar un fuente que sea electrónico. ¿Para qué? Para que les quede pues como el consecutivo y la diferenciación de esas notas. Bueno, entonces, ya pasando a los movimientos, ya ahí vimos los cambios en la parametrización que ustedes deben tener en cuenta y deben, que pueden estar realizando en estos momentos, que deben configurar para todo este funcionamiento. Bueno, en el maestro de facturas, entonces vamos al movimiento de facturas. ¿Qué va a suceder? O sea, para los usuarios que realizan sus facturas, para ellos este movimiento es transparente, o sea, ellos no tienen que pensar, siempre y cuando todo esté bien parametrizado, ¿cierto? Entonces se les va a generar el documento soporte. Entonces, si estamos haciendo una factura a un proveedor que está identificado, que maneja documento soporte, cuando se genere esa factura, ¿cierto? Y si la fecha de inicio de documento soporte electrónico, pues es mayor a la que está definida en el maestro, entonces cuando generemos ese documento soporte, él nos va a generar una información que va a ser el prefijo, en el caso de que tengamos definido que se maneja prefijo, y el número de ese documento soporte y la fecha y hora de ese documento soporte, ¿sí? Entonces vamos a manejar en este movimiento, hay 3 números distintos. Tenemos el número del documento, el número del documento que corresponde al número interno de la factura que se genera en Servite Clinical Suite, como actualmente está, ¿sí? Después de ahí está un número de factura que puede registrar y ese registro continúa igual. Es decir, yo hice una compra a ese proveedor y ese proveedor me generó una cuentica de cobro que le colocó un número o me generó un documento. Entonces aquí escribo ese número que el proveedor me entregó. Y el tercer número es el número de documento soporte que lo genera el sistema y que ustedes lo van a poder visualizar ahí en la pantalla. Bueno, entonces ya cuando guardamos el documento, tenemos un botón
que se llama DS, documento soporte electrónico, ¿sí? Entonces, cuando ese documento soporte llega al proveedor de facturación electrónica, va a la DIAN y la DIAN me lo acepta, ese botoncito se va a habilitar. O ya si no queremos como esperar o en el momento no necesitamos esa impresión, pues nos podemos salir y al consultar también vamos a poder utilizar el botón para generar esa impresión. La impresión que se maneja actualmente por la opción imprimir de este programa continúa igual, o sea, esa impresión no tiene ningún cambio y si la requieren, si la necesitan, la pueden generar tal cual como está actualmente. Bueno, ahora continuamos con el movimiento de notas. Entonces, en el movimiento de notas tenemos varios cambios. Tenemos el prefijo. Ese dato es un dato informativo. Si el puente maneja prefijo, se va a visualizar, si no, no se visualiza. Ya depende de la configuración que se tenga. Tenemos la fecha y hora de emisión del documento y el icono o el botón que vamos a utilizar para generar la representación gráfica. Acá no tenemos un número adicional para documento soporte. ¿Por qué? Porque es el mismo número interno que va a generar el sistema con el que vamos a enviar la información al proveedor de facturación electrónica y con ese mismo número va a viajar a la DIAN. Adicional, tenemos un dato que este sí los usuarios sí lo deben registrar. ¿Qué dato es? En el encabezado tenemos concepto de corrección de documento soporte. Es un dato que la DIAN nos pide de manera obligatoria al hacer una nota de ajuste y es como el motivo. Se manejan 5 motivos que más adelante les voy a mostrar los motivos que nos define la DIAN. Y el usuario sí debe tener cuidado, pues aquí al seleccionar este dato, sería como en el programa de notas, lo diferente que el usuario tiene que hacer al momento de hacer una nota. En el detalle, colocamos el fuente del documento soporte, el prefijo del documento soporte y el número del documento soporte. Es decir, cuando estamos realizando una nota a una factura de documento soporte, entonces él nos va a mostrar estos datos. Estos datos no los tiene que registrar el usuario, el sistema se los va a mostrar para que él los pueda ver y los tenga ahí presente de que cuando aparecen estos datos es porque esa nota es a una factura que es de un documento soporte. Bueno, también el otro movimiento que tenemos es el de importar facturas y notas. En este movimiento, visualmente en la pantalla no hay ningún cambio, ¿sí? Ustedes van a cargar el archivo, van a seleccionar si es facturas o si es notas y van a generar el proceso como actualmente lo hacen y se van a cargar las notas o las facturas a los movimientos de cuentas por pagar. ¿Qué hay de distinto? Como vieron en la diapositiva anterior, la DIAN nos pide un concepto o causa o motivo de por qué estamos realizando esa nota. Entonces, si vamos a importar notas, cuando estén construyendo ese archivo plano, ¿sí? El último campo que deben registrar es ese código de ese concepto o de ese motivo de corrección que nos define la DIAN.
¿Para qué? Para que nos quede toda la información completica al momento de cargar la nota y poder generar la nota de ajuste electrónica para ese documento. Bueno, y en la aplicación de, esos serán todos los movimientos y programas relacionados con cuentas por pagar. Adicional, realizamos ajustes o cambios en el movimiento en el proceso de suministros de facturas y notas a cuentas por pagar, ¿sí? ¿Qué de cambio hay en este movimiento? O sea, lo mismo que ya les he mencionado. Si lo que vamos a pasar es una factura, pues no hay, con toda la parametrización que se haga adecuadamente, él pasa de manera automática y genera el documento electrónico. Pero si es una nota, si lo que vamos a pasar es una salida de inventario, porque no sé, pues digamos que el servicio, la mercancía que están registrando se recibió con algún error y hay que hacer la nota y se va a hacer desde suministros, entonces deben registrar el concepto de corrección. Ese concepto de corrección entonces puede tener varios valores. Está un ajuste al precio, una devolución parcial o total de los bienes, hay un 5 que es otros, hay un 3 que es rebaja o descuento parcial o total, y un 2 que es venta de documento equivalente. En los procesos, ¿en donde vamos a poder ver la representación gráfica? Los procesos van a generar la información de los planos de cada una de las notas o facturas que se pasen y luego en los movimientos de cuentas por pagar en facturas o notas podrán entrar a consultar cada una y a generar ese documento soporte electrónico. Bueno, acá les tenemos una imagen de lo que es el diseño de la representación gráfica de documento soporte estándar, cumpliendo con todos los puntos que nos pide la DIAN en su resolución. Entonces tiene su logo, los datos del emisor, la razón social, perdón, los datos del receptor, o sea, de cada una de las instituciones de ustedes. La razón social, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, el nombre que me identifica el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura aumenta equivalente con su número, tiene los datos del vendedor y todos los datos que nos exige la DIAN. Bueno, entonces tenemos los datos del vendedor, tenemos los datos de documento soporte, que está la fecha del documento, la fecha de pago, que es la fecha de vencimiento, la fecha en que la DIAN hizo esa validación de ese documento de pago, la forma de pago, el medio de pago. En el detalle, entonces tenemos unas columnas. La primera columna es un número que es un consecutivo de 1 a n con la cantidad de filas del documento, el código del documento que vamos a tener en ese código. En ese código tenemos el código del concepto que registren al momento de generar la factura o la nota. La descripción, la cantidad, que siempre vamos a manejar 1, porque no manejamos cantidades en el programa. ¿Cuál unidad de medida vamos a colocar? La unidad de medida estándar que tenemos definida en el maestro de parámetros de facturación electrónica. Un valor unitario,
un porcentaje de recargos o descuentos, un valor de descuentos o recargos. Si manejamos IVA, entonces tenemos el IVA y un valor total. Ya en la parte de abajo, entonces, lo que está más resaltadito, que está a la derecha, hace parte de las notas, no hace parte de los documentos de ajuste, que es el concepto o motivo por el cual estoy haciendo esa nota y los datos del documento soporte al que le estoy haciendo la nota. ¿Qué datos son esos? El número, la fecha que se emitió y el CUTS. Bueno, ya en la parte de totales, entonces tenemos un subtotal, unos descuentos o recargos, el IVA, el total de la operación, si manejamos retenciones, entonces tenemos las retenciones y un total a pagar. La parte de abajo hay unos datos que son configurables, que los vamos a manejar como textos en CTXT, y hay otros pues que son fijos de la resolución. Como cuál es el CUS, el proveedor tecnológico, el indicador que es una representación gráfica. Y esta sería la representación gráfica que ustedes van a visualizar desde honorarios y desde cuentas por pagar, para facturas y para notas de ajuste. Bueno, ¿cómo va a ser el manejo de inconsistencias? El manejo de inconsistencias vamos a tener el mismo que utilizamos actualmente para facturación electrónica. Es el mismo programa que está localizado en la aplicación de SysADM. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿Sí? Acá en el primer campo, que es donde se selecciona el programa, ustedes van a seleccionar ahí DSOL. ¿Sí? Seleccionar DSOL, todas las inconsistencias que vean acá son las que están relacionadas con documentos soportes, en el caso de que se presente. Bueno, y por último, ya para finalizar la parte de cuentas por pagar, tenemos aquí algunos campos constantes. Entonces tenemos como dos que son de los más importantes. Todos los campos constantes se envían poblados con toda la información que emite la DIAN en su resolución. Ustedes no tienen que ir a configurar nada. Entonces tenemos un campo que es el tipo de documento, que manejamos el 05 y el 95, como nos lo define la DIAN, el 05 para los documentos soporte y el 95 para las notas de ajuste. Y tenemos los códigos de los conceptos de corrección de las notas de ajuste, ¿sí? Que estos códigos son los que ustedes deben seleccionar o colocar al generar una nota de ajuste a un documento. Entonces tenemos el código 1, devolución parcial de bienes y o no aceptación parcial del servicio. 2, anulación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta, documento equivalente. 3, rebaja o descuento parcial o total. Y 4, ajuste de precio. Y el último es 5, otros cualquiera que no esté como contenido dentro de los 4 anteriores. Entonces, con esta información, entonces estamos finalizando la parte de cuentas por pagar y toda la parametrización de documentos soporte.
Entonces, ahora sí vamos a pasar pues como a la primera sesión de preguntas y respuestas y al finalizar hacemos otra parte. Bueno, entonces voy a ir leyendo algunas de las preguntas que han colocado en el chat. Entonces, listo. Entonces preguntan, buenos días, se debe pedir resolución de prueba para probar la funcionalidad. Bueno, en el momento todavía la DIAN no tiene un ambiente de prueba ni se ha pronunciado pues como al respecto de si va a habilitar, cuándo va a habilitar el ambiente de pruebas y si va a dar una resolución de pruebas o podrán probar con alguna que defina cada uno. Bueno, si la compra se hace por medio de caja menor, es decir, una cuenta de cobro que hace parte de un grupo de gastos, entonces, ¿por dónde se debe diligenciar? O sea, realmente todo se debe diligenciar o por cuentas por pagar o por honorarios médicos. Si es una caja menor, deben revisar el proceso dentro de la institución para realizar esos documentos a través de cuentas por pagar. Buenos días. A ver, una pregunta. En este maestro nos están exigiendo crear una fuente con prefijo en CAFUE. Se debe hacer. A ver, el maestro que cambia para cuentas por pagar no es el maestro de cartera, el maestro de fuentes, de cuentas por pagar, y el prefijo es opcional. Es opcional, depende pues ya si ustedes van a manejar prefijo o no van a manejar prefijo. Depende de eso, lo deben colocar en el maestro de fuente. Hola, Cene, ¿quiere que la vayamos ayudando con la lectura de las Ay, preguntas? que no, veo ya tantas que no sé como cuáles han Sí, contestado. pues dentro de una de las preguntas, no sé si ya las contestaron, dice Luz María, dice, buenos días, ¿se debe pedir alguna resolución de prueba para probar la funcionalidad?
Hola, buenos días. Esa pregunta la respondimos por el chat. De momento, la DIAN no se ha pronunciado acerca de la disponibilidad de algún ambiente, ni tampoco si se requiere alguna resolución para aprobar. Entonces, pues digamos que todavía estamos sujetos a lo que ellos puedan ir pronunciando en el transcurso de estos días. Pero de momento no hay nada formal. Ya de pronto se sugiere a cada una de las entidades realizar la validación con la entidad. La otra pregunta dice si la compra se hace por medio de caja menor, es decir, una cuenta de cobro que hace parte de un grupo de gastos, entonces, ¿por dónde se debe diligenciar? O sea, todo se debe diligenciar por cuentas por pagar, a no ser que ya la parte dependa ya de honorarios médicos y sean documentos, soportes de honorarios médicos. Hay otra pregunta que dice, buen día, si es la DIAN, bueno, mentira, esa es la respuesta. Vamos a tener esta grabación, pregunta Richard. Sí, la idea es que no sé cuándo nos confirmaron que pueda estar esta grabación para poderla compartir con los clientes, pero sí después de cada webinar, sí lo que nos ayuda el área de mercadeo, que es quien nos ayuda en estos procesos, finalmente lo que se hace es la remisión de la grabación del webinar a los clientes. Hay otra pregunta. Cene dice, buenos días, una pregunta. En este maestro nos está exigiendo el CEN financiero crear una fuente con prefijo de CAFUE. ¿Se debe hacer? No, o sea, las fuentes que se deben configurar es en el maestro de fuentes de cuentas por pagar. CAFUE es un maestro, una tabla de cartera. No, en ese maestro no deben tocar nada, no deben modificar nada. Solamente en el de cuentas por pagar. La otra, Jenny Elsa te pregunta, buenos días, ¿conoces ya? Buenos días, entonces ya realiza validación tanto en el maestro de proveedores como en el maestro de fuentes. ¿Qué pasa si el proveedor está marcado, genera documento soporte, pero realiza con una fuente, con la fuente de cuenta, se me fue el chat, perdón, con la fuente, con una que no genera documento electrónico? El Aunque programa veo que controla, sí. o sea, el programa controla y tiene las validaciones. Si el proveedor está marcado como un proveedor de documentos soporte, él les va a controlar, les va a generar unos mensajes, le va a decir, el proveedor es de documentos soporte, debe generarlo por una fuente que genere documentos soporte. El programa tiene todas las validaciones, los programas, pues el programa no, todos los programas. Estoy siguiendo revisando porque hay algunas que ya se respondieron. Pero un segundito. Creo que ya la mayoría se han contestado. No sé si haya alguien más que tenga alguna pregunta y que no esté contestada. Javier pregunta, ¿cuándo entregan esta actualización por parte de Serviente? En el comunicado Aleja está, ¿cierto? Sí, señora, en el comunicado informamos que íbamos a realizar una entrega parcial, que fue la primera entrega que hicimos en el mes de marzo sobre los maestros, la parametrización de los maestros, y vamos a tener una última entrega el 22 de abril. Ya esa sería la última entrega y completa. Iría completa. Clemencia pregunta, buenos días, como el documento soporte hay que detallar la transacción, ¿esto tiene alguna parametrización especial?
No, o sea, no tenemos ninguna parametrización especial. O sea, toda la información para generar el documento de soporte la tomamos de los conceptos y que ustedes utilizan para generar la nota y la factura electrónica. Luz María pregunta, ¿los documentos soportes cuando quedan inconsistentes también van a tener 10 días para solucionar la inconsistencia? En la resolución no especifica la DIAN cuál es el tiempo que se tienen para solucionar errores. Dice algo como un tiempo prudencial, pero pues no se sabe exactamente cuánto es el tiempo prudencial para la DIAN. No está especificado cuántos días son. Otra pregunta dice, buen día, hoy ya contamos con una autorización DIAN para documentos soporte. Esta sería información que diligenciaríamos en el maestro de autorización numeración. Espérenme un segundito. Bueno, la numeración que ustedes tienen O actualmente. debes, perdóneme, dice, o debe volver a solicitar otra resolución. O sea, la autorización que manejan actualmente es la de documento soporte físico, la que están manejando actualmente, que es la de la 042. De acuerdo al conocimiento que tenemos, sí deben solicitar una nueva autorización, pero aún la DIAN no tiene habilitada la información para hacer este trámite o este proceso. Listo, Sene, creo que no hay más preguntas. Bueno, entonces, digamos que ahí finalizamos la sesión de la primera parte y ya los dejo en compañía de Ligia Escobar, que les va a contar los cambios que hay en honorarios web. Bueno, muy buenos días. Me encanta tenerlos a todos en este webinar. Quiero aprovechar para contarles que nuestro módulo de terceros, para los clientes que hoy tienen nuestro módulo de terceros de cliente servidor, de que ya se les entregó el módulo de honorarios web. Los invito a que por favor empiecen a solicitar e instalar este nuevo módulo de honorarios web que contiene muchas cosas nuevas de las cuales hablamos en muchas reuniones. Maduró bastante, tiene cosas muy chéveres. También les quiero contar de que por favor vayan solicitando sus capacitaciones y no me tiren al olvido eso que se les entregó. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, si salen temas de leyes que nos afecten el módulo de terceros, no les vamos a volver a dar soporte sobre ese módulo. Todo lo vamos a hacer sobre honorarios web. ¿Para qué? Para que aprovechemos todo lo chévere que tienen. Les voy contando así de manera general en esa transformación de honorarios web. En la actualidad solo tenemos método de porcentaje de participación. En esta nueva liberación de transformación de honorarios web tenemos más métodos. Tenemos método de valor fijo, producción, horas. Empiecen a mirar los documentos y verán que tienen cosas muy chéveres. Este documento soporte lo hicimos y lo desarrollamos en honorarios web, en cliente servidor, como en el comunicado que se les mandó. Eso no quedó allá, todo quedó desarrollado en este módulo de honorarios web. ¿Yo qué les voy a contar? Les voy a contar los ajustes que hicimos en este módulo de honorarios web para cubrir esta normatividad de documento soporte. ¿Qué hicimos de diferente? Tenemos, ¿qué maestros se afectaron? Tenemos el maestro de relación terceros versus tipo de pago. En este maestro hemos tenido siempre el indicador de que si genera documento equivalente, esa palabrita documento equivalente ya es documento soporte. Simplemente le cambiamos como el nombrecito, pero sigue siendo el mismo campo que hoy ya ustedes tienen actualizado y tienen identificado. En el maestro de parámetros de terceros, metimos unos switchecitos, enseguida se los voy explicando, lo mismo en el maestro de conceptos contables,
que también tiene un ajuste. A nivel de movimientos, tenemos nuestro proceso, nuestro movimiento que controla y maneja la cuenta de cobro. Tenemos el proceso que genera las liquidaciones. Tenemos cambio en el comprobante contable y un ajustico también en el tema de cargos manuales. En otros también generamos representación gráfica, así como en las facturas en cuentas por pagar. Hay SPS y todo lo que se requiere para la generación de los planos y los flujos para poder generar todos nuestros planos para ser enviados a la DIAN. Listo. Entonces vamos a empezar. Gilla, se te fue la voz. Listo ahí. MCN. Listo. Entonces vamos a mirar los cambios que tenemos en cada uno de los programas. Vamos a arrancar con maestros. Listo. CN pasa, por favor. Vamos a mirar el primer maestro, que es relación terceros versus tipo de pago. Como les contaba, este maestro ustedes solo tienen que ir a revisar cómo está este indicador. Antes se llamaba documento equivalente. Deben de ir a revisar que esté bien parametrizado, que esté actualizado, porque con este switchecito, así como en cuentas por pagar, hay un indicador para el proveedor, aquí lo tenemos para que ustedes a cada tercero me identifiquen, requiere documento soporte, sí o no. Revisen muy bien qué tienen y actualícenlo, por favor. Bueno, el otro maestro que tiene cambio es el maestro de conceptos de cuentas en el maestro de conceptos contables en web. Seguimos con este mismo maestro. Como ustedes saben, en este maestro de conceptos, ustedes me amarran todo lo que es la parte contable, todo el switch de la parte contable. ¿Qué tenemos? Tenemos el manejo de la provisión. ¿Cómo así que el manejo de la provisión? Esto es más contable que cualquier otra cosa, que va a depender mucho de que si el tercero maneja documento soporte y ustedes no tienen ese documento soporte en la institución a fin de mes, las contabilizaciones de esos ingresos que se registren, dependiendo del switchecito que seguido lo vemos, todo se va a una provisión o se va a una cuenta por pagar. Esto es netamente contabilización y va a depender mucho de ese tema, que si el tercero maneja documento soporte y ustedes a nivel de fin de mes no tienen esa aprobación de esa cuenta de cobro, no la tienen en su sistema, no la tienen en sus manos, la institución va a poder definir si al momento de generar el comprobante se va a una cuenta de provisión o se va simplemente a una cuenta por pagar. Entonces, aquí en el maestro de conceptos, ustedes van a identificar cuál es su cuenta de provisión, dado el caso que requieran esa parametrización. Listo. Maestro de parámetros de terceros. Este maestro es transversal a la aplicación y es donde ustedes hoy, en cliente servidor, me dicen cómo se va a comportar la aplicación. En web, este maestro sigue, pero tiene otros switchecitos muy importantes que se deben tener en cuenta para poner a funcionar documento soporte. Aquí hay un campito en este maestro donde ustedes me van a identificar si el módulo de honorarios web va a generar documento soporte. ¿Por qué tiene switchecito? Porque hay instituciones que me dicen, no, el documento soporte lo vamos a generar al momento de generar la liquidación. Otros van a definir que es por causación. Aquí ustedes pueden seleccionar al momento de liquidar por causación o no aplica. Porque es verdad, documento soporte en el módulo de honorarios no le aplica a todo el mundo. Entonces hay instituciones que dicen, Gilla, no, a mí no me aplica generar documento soporte. Entonces aquí ustedes vienen y me dicen, no genero documento soporte o lo voy a generar por causación o lo voy a generar al momento de liquidar. Esto genera comportamiento distinto. Si usted me dice por causación, ¿qué hace el aplicativo? El que hace cada que usted termina mes, tú debes generar tu cuenta de cobro, recibir tus cuentas de cobro, generar comprobantes contables. Y en ese momento es que vamos a generar el documento soporte hacia la DIAN de todo lo que hizo ese tercero en el mes.
facturas, notas débito y notas crédito. Con esa información vamos a generar documentos soportes en ese instante. El que me dice al momento de liquidar es cuando yo haga mi liquidación, causo impuestos, en ese momento que ustedes generan todas las autorizaciones. Ahí va a haber un switchecito que enseguida lo vamos a ver, donde usted va a decir, genere documento soporte. Tenemos dos momentos muy distintos, entonces ya esto es decisión de la institución para cuando queramos manejar el tema de documento soporte. Y tenemos el indicadorcito de maneja provisión. ¿Por qué está con switch? Porque no todas las instituciones quieren que se maneje una provisión si no tenemos el documento soporte generado. Listo. Otros dicen, no, yo quiero que independiente que tenga documento soporte, contabilíceme la cuenta por pagar. Lleve a mi contabilidad a la cuenta por pagar eso que se le debe al médico, lo que hizo en el mes. Entonces, va a decisión de la institución. Este switchecito maneja provisión, sí o no, es el momento en que contabilizo la cuenta por pagar a impuestos o a una cuenta de provisión. Listo. Entonces, ese maestro tiene ese switchecito que es muy importante. Pasamos, ¿serio? Bueno, vamos a, en este nuevo honorarios web, maduramos muchísimo el manejo y la generación de la cuenta de cobro. Hoy ustedes, en cliente servidor, me generan cada fin de mes un reporte de todo lo que hace, es un reporte en facturación donde todo lo que hace el médico facturado y se lo envían al médico para que él revise y genere toda su información. Aquí en honorarios web les hice toda esa funcionalidad de que ustedes puedan generar, por este programita podemos generar esas cuentas de cobro, esos archivos, y son archivos planos. ¿Para qué? Para que usted lo genere de manera masiva, todos los archivos de todos los médicos y se lo envíen a cada médico. Es un archivo plano con toda la información del cargo, quién lo facturó, fechas, responsables, pacientes y tiene el valor liquidado. Entonces ahí ustedes le envían al médico. ¿Qué va a suceder? Fíjense que el sistema aquí en este programita que se llama generar cuenta de cobro, el sistema le genera un consecutivo. Listo. ¿Qué sucede? Exportar es que ustedes pueden generar esos archivos planos con todo lo que hizo el médico en el mes. ¿Qué va a suceder de manera posterior? El médico tiene que devolver su cuenta de cobro con su aprobación diciendo eso es correcto. Entonces, aquí ustedes pueden administrar esa cuenta de cobro y aquí en acciones yo puedo aprobar esa cuenta de cobro, es decir, darle el visto bueno que ya lo recibiste. ¿Y qué sucede? Aquí a mano izquierda están, a mano derecha, perdón, el switchecito donde vamos a generar documento soporte. Es decir, después de que usted revise su cuenta de cobro que le envió el tercero y tiene que vas a generar por causación, el documento soporte, vendrían acá y le dicen generar documento soporte. Simplemente es darle clic. Pueden enviarlo de a uno o de manera masiva. Ah, quiero todos, o ya los revisé todos, simplemente hunden en la parte superior documento soporte y el sistema ¿qué hace? Coge toda esa información, genera el documento soporte y hace todo el proceso que les explicó CN, que genera los archivos planos, lo envía a nuestro operador electrónico, si todo está bien, viaja a la DIAN y si la DIAN dice todo está correcto, está la opcióncita de imprimir esa representación gráfica y la tienen ahí para el momento que desean imprimir esa representación gráfica. Entonces, por esta cuenta de cobro ya podemos hacer todo ese proceso de administrar la información cada mes del médico. No necesitamos ir a facturación a generar todos esos reportes que ustedes hacían, que subían a Excel, que hacían cálculos, no. Ya desde este programita tenemos toda esa funcionalidad de controlar, generar, mandar esa cuenta de cobro en Excel, recibirlas y aprobarlas. Y desde aquí podemos generar ese documento soporte. ¿Qué hace ese proceso? Coge lo mismo que les explicaba CN, el consecutivo de documento soporte es el mismo que vamos a utilizar en cuentas por pagar. Con que lo hagamos en cuentas por pagar una sola vez, esa parametrización, el módulo de honorarios
es igual, se pega de ese mismo maestro, coge el consecutivo, el número de autorización, y con ese es que estamos generando nuestro documento soporte. Bueno, pásamelo, señor. ¿Qué sucede? Si ustedes definen que documento soporte lo van a generar cuando hagan las liquidaciones, y ustedes saben que usted a un tercero lo tiene que le paga por valor facturado, que le paga por recaudo parcial o total. Si el médico no recaudó nada en el mes y al próximo mes o a los 2 meses, usted le puede generar liquidación por el tema de recaudo. Es aquí en la liquidación, fíjense que este es el proceso de liquidaciones. Cuando usted consulta esta liquidación, aquí está la opcióncita de hacer la generación y el envío del documento soporte. ¿Por qué no es automático? Porque ustedes saben que en una liquidación, cuando ustedes liquidan, hay mucho proceso de revisión. Uno genera las liquidaciones o la autorización de manera masiva y ya ustedes proceden a revisar, a hacer ajustes, a cuadrar novedades. Y llega un momento en que dice, está todo bonito. Todo está correcto, ahora sí podemos generar documentos soporte. Igual, lo pueden generar de manera masiva, es decir, vamos a generar documentos soporte de todos los que estén identificados que generan documentos soporte o uno a uno. Tenemos las dos opciones. Entonces, en este punto, cuando hacemos liquidaciones, es el otro momento donde ustedes me pueden generar documentos soporte. Son excluyentes. Ah, que quiero al momento de causación. Bueno, no, mire que eso depende del maestro y parámetros donde usted me va a decir en qué momento es que vamos a generar documento soporte. Entonces, aquí, a nivel de proceso, al usuario no le cambia nada, es simplemente tener claro que el tercero genera documento soporte y venir a dar el evento. Vamos a generar documento soporte, uno o todos. Igual, en cola los archivos planos, con el valor de las liquidaciones, con todos sus impuestos, y va la DIAN si está acá. Aquí vamos a poder ver su representación gráfica. Ya ustedes verán si lo imprimen o simplemente lo tienen ahí disponible para el momento en que lo requieran. Listo. Este es el otro momento, el momento de liquidar. Y lo que les contaba en el comprobante contable. Fíjense que el comprobante contable de terceros, ustedes cada mes lo generan a fin de mes, pero aquí hay unas reglas de juego que eso ya es mucho de proceso de la institución donde van a decir, no, si yo no tengo generadas cuentas de cobro de esos terceros, si no tengo su aprobación, aquí es todo aprobado en el sistema, váyase a una cuenta de provisión. ¿Sí? Es más netamente contable. No me genere una cuenta por pagar. El día de mañana, cuando ya me llegue esa cuenta de cobro aprobada y la registre en el sistema, que puede ser 1 mes, 2 meses, porque el médico no lo hizo en su momento, ¿qué hace el sistema? El comprobante es tan inteligente que detecta que esta factura es de enero y el tercero apenas me la mandó esa cuenta de cobro en marzo. Entonces, en enero moví provisión y no generé nada de impuestos. Pero en el mes de marzo, como ustedes switcharon de que manejamos provisión, ¿qué hace el sistema? Esta factura ya la aprobaba. El sistema reversa esa provisión y ¿qué hace? Cuenta por pagar contra impuestos. Es ese efecto contable, ese switchecito de la provisión. Entonces, este comprobante está hecho para mirar qué se genera de documento soporte en el mes, si manejo provisión o no, para saber qué asientos contables con qué cuentas las hago. Listo. Entonces, este comprobante tiene todo este manejo para que podamos manejar provisión o no provisión en sus asientos contables. A nivel general, los invito, ¿verdad?, de todo corazón, que por favor arranquemos a instalar este nuevo módulo que ya se les entregó. Ustedes ya lo tienen en su mano, sobre todo los clientes que hoy tienen ese módulo. Empiécenlo a instalar, pidan por favor sus capacitaciones, le hacen las documentaciones. Está bien, bien chévere. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Creció bastante a nivel de métodos. A nivel de documento soporte quedó chévere para que puedan controlar todos esos eventos que hoy ustedes me lo están haciendo manual en cliente servidor. Y tengan muy presente que
módulo de terceros, cliente servidor, chao, chao. Vamos a empezar a dar soporte, temas de ley en honorarios web. Quedó plasmado todo lo que hablamos en muchas reuniones, de qué rico que tuviera el módulo, le hace falta, para que les gustara bastante. Los invito muchísimo de todo corazón que por favor arranquen ese proceso. Dudas o lo que salga en el tema de capacitaciones, estaremos hablando si salen algunas dudas. Listo. No sé si tienen alguna duda, no sé si hay algo ahí. ¿Quién me puede leer las dudas que tenemos o las preguntas? Por aquí veo una que me preguntan si no se envía la información al médico, ¿se puede generar los documentos soportes? Sí. No es camisa de doble fuerza. ¿Usted qué hace? Puede generar los planos y fíjense que yo les mostré que hay un switchecito. Le envío a Gilla, Juanito y Pepito o a todos. Usted decide a quién. Si no se lo quiere enviar a todos, no hay problema. Simplemente generas los soportes y le puedes dar enviar documentos soporte. No requieren que vaya hasta el médico y vuelva. Ya es decisión de ustedes si sí o no lo hace. Pero el sistema no les quedó amarrado. Si no lo quiere enviar, que porque al médico no le gusta que le envíen todos sus Excel porque a él no le gusta, el sistema se los permite. Y le puede generar el documento soporte de ese médico. Sin tener su switch, eso sí, usted me tiene que aprobar, entras tú, apruebas, pero tienes que pasar por el proceso de aprobación. Listo, lo pueden hacer. ¿Qué otra pregunta veo? No veo más de honorarios, Gilla. Sí, no hay más, veo que no hay más. No, no hay más preguntas de momento. Había una que no se escucha, pero de Clemencia, pero creo que era algo de ella. Pero no veo más de honorarios. No sé si haya alguna otra. No veo más preguntas. Bueno, no sé si tengamos otra duda a nivel de cuentas por pagar. No veo como más en el chat tampoco de cuentas por pagar. Yo les agradezco muchísimo. Mil y mil gracias. Aquí hay una pregunta. ¿El módulo de honorarios en su nueva versión valida contra terminación de órdenes? Cuando se me refieren a terminación de órdenes, es que atienden el paciente, hacen la orden y es a nivel de cargo. Es lo que logro entender. Terceros, honorarios web, solo trabaja a nivel de lo facturado. ¿Listo? No trabaja a nivel de la causación del cargo, es decir, hago el cargo y listo y de una le puedo pagar al médico. No, solo a nivel de los cargos facturados. Listo. Veo una pregunta que dice Luzma que si requiere instalar todo lo web. No, veo que les contestaron que no es requerido. Listo, pueden montar honorarios web y no es requerido que monten todo lo otro. Es correcto. El módulo tiene todo lo que es hospitalario, y ambulatorio, es el mismo manejo de los cargos. Todos los cargos que realicen en las instituciones y se facturen y que estén marcados, pues que sean honorarios médicos, sigue con la misma funcionalidad y adicional tiene otras cosas chéveres que se darán cuenta cuando lo monten. Se integra con lo que está en cliente servidor, Luzma. Montar honorarios web es sencillo. La parametrización de los maestros, de los que quedaron, yo los estoy heredando, los estoy cargando a los nuevos maestros. Vamos a arrancar con un saldo inicial de que ustedes digan a nivel de, por ejemplo, si es este mes, en abril, terminamos mes de abril, ustedes saben que terminamos con unos saldos pendientes al mes de abril a pagar. Eso es lo que subiríamos al módulo de honorarios web. O sea, subiríamos saldos iniciales de lo que tenemos pendiente y de ahí en adelante sigue trabajando sin problema. Una pregunta que veo, ¿esto no afecta la generación de comprobantes hospitalizados en relación con honorarios? El comprobante de honorarios web integra todo. Genera la contabilización de todo lo que tiene que ver con el honorario, cuenta por pagar, impuestos y los comprobantes de facturación, de ayudas diagnósticas. Esos comprobantes
Si tienen un ajuste, es que no vamos a generar ninguna contabilización de honorarios desde eso. Por ejemplo, la facturación no va a generar contabilización del honorario. ¿Quién lo va a hacer? Eso quedó todo en el comprobante de terceros. Todo quedó allá, listo. Los comprobantes de facturación siguen igual a nivel, solamente causa ingreso, todo hacia la clínica, y el comprobante de terceros se encarga de cuánto le toca de esa cuenta de ingreso a cada honorario médico. Por ahí una pregunta que me dicen: los honorarios médicos se pueden considerar como mano de obra para costos. Todo este módulo de honorarios web se integra en su totalidad con costos. Manejamos todo el tema de ingresos para terceros, todo el tema para poder sacar todas esas cosas de costos. Todo esto lo tenemos directamente parametrizado con costos. Se habla completamente con costos y se maneja también todo ese tema de la mano de obra. Bueno, a ver qué más preguntas. No veo como más preguntas. Y ya para qué otras preguntas. Dale, Cene, por favor, me las lees. No hay problema en causar una factura en el mes de abril dentro de los primeros días de mayo. ¿Con qué fecha viaja la DIAN? Bueno, esa factura en cuentas por pagar, no hay problema, ustedes lo pueden registrar y lo vamos a mandar a la DIAN con la fecha del envío de documentos soporte, es decir, va en abril. Está quedando con la fecha, ese manejo de las fechas de la factura en cuentas por pagar. Tuvimos varios trilemas en qué fecha se mandaba, pero lo pueden hacer. No es obligación que ustedes tengan que cerrar el mes y no generar facturas, no, pueden seguir con su mismo proceso. Se paran en el mes de abril, los 5 días que ustedes hoy dejan abiertos, sigue igual, eso no les va a cambiar, y causan su factura en el mes anterior. Pero hacia la DIAN se nos está yendo con la fecha de envío de ese documento soporte, que cuando se dio en el mes de abril. Listo. Pero el proceso como tal, no se les cerró esa puerta. Ustedes pueden seguir registrando sus facturas en el 5 días hábiles del mes siguiente que tengan fecha del periodo anterior. Otra pregunta. Al comienzo mostraron que se veía HMAES, SUMING y cuentas por pagar. ¿Solo afecta entonces cuentas por pagar? No, no es que solo afecte cuentas por pagar, sino que ustedes saben que suministros tiene un proceso que se llama generar facturas a cuentas por pagar. Por eso mencionamos suministros. Pero como tal, maestros de suministros y movimientos de suministros, no los modificamos. Solo la interfase que genera las facturas a cuentas por pagar. Por aquí hay otra pregunta. ¿Cómo sería la integración con presupuesto público, ya que de suministros las notas no suben cuando están relacionadas con presupuesto público? Presupuesto público con suministros. Si la nota no me está subiendo al módulo de cuentas por pagar, acuérdense que ya pusimos un switchecito, como les explicaba Cene, de que en el maestro de fuentes ustedes me van a identificar. Si esa fuente de nota genera documento soporte, esa se va para la DIAN. Pero si no genera documento soporte, esa nota no la mandamos para DIAN. Igual, eso no va a afectar presupuesto público, seguimos igual. Si hoy no están llegando a presupuesto, no seguirán llegando a presupuesto. No se altera el proceso con presupuesto público. Dice, ¿los cambios en suministros ya están disponibles?
Todo lo que es cuentas por pagar, suministros, se libera, Aleja, eso quedó para el 22, ¿cierto? Se libera en el mismo momento. Sí, señora. 22 de este mes se libera cuentas por pagar, ya maestros sí los tienen, que fue lo que mencionamos al principio, pero lo que son movimientos y procesos se entrega este 22 de abril. Ya no veo como más preguntas. Bueno, yo tampoco veo como más preguntas, yo creo que ya todas las resolvimos. Bueno, no veo más preguntas. Yo les agradezco muchísimo de parte de todo el grupo, mil y mil gracias por este ratico que nos dedicaron. Aleja, no sé si quieres decir algo, Carmen, mil y mil gracias a todos. Sí, bueno, nosotros entonces, como lo mencionamos, estamos pendientes de generar el último envío el 22 de abril. Cualquier duda, cualquier inquietud que de pronto ustedes tengan o que requieran validar, lo podemos ir realizando a través de la mesa. Y la grabación de este video la estaremos haciendo entre 1 y 2 días hábiles. Una vez se realice el cargue a través de la aplicación de YouTube por el área de mercadeo, se realizará el envío de la grabación. Agradecerles a todos por su asistencia, por toda la atención. De verdad que es un placer tenerlos el día de hoy aquí acompañándonos. Muchas gracias para todos. Muchas gracias a todos y una feliz tarde para todos y feliz semana.